¿Qué pasará si combinas todos los elementos de la tabla periódica? ¿A qué conducirá esto y cuáles serán las consecuencias? Tal vez sea la base para desarrollar los remedios más nuevos para algunas enfermedades comunes, o tal vez algunos compuestos raros de esta combinación de todos los átomos crearán una sustancia que pueda sostener la vida humana y conducir a la inmortalidad. Estas hipótesis están flotando en la frontera entre la ciencia y la ficción. Entonces, miremos el hecho científico, ya que los científicos han estado pensando en una combinación de elementos de este tipo desde hace tiempo. En la vida cotidiana, la química nos rodea. Está en todas partes y en todo. Está en toda la diversidad de casi toda la naturaleza, desde la física hasta la biología, y todo lo que hay en el medio. Y toda esta variedad, toda la materia observable ordinaria que conocemos en el universo, es proporcionada exclusivamente por estos 118 elementos químicos. La innovación más importante en la historia de la química fue realizada por un tal Dmitri Ivanovich Mendeleev. Probablemente hayas oído hablar del chico. Colocó todos los elementos en un sistema, una tabla, clasificándolos por su masa y número de átomos. Esta es una clasificación exhaustiva de todos los elementos químicos que conocemos, que son la base no solo de la Tierra, sino también de todo el universo. Fue un descubrimiento científico indiscutiblemente revolucionario que sentó las bases para toda nuestra futura comprensión de la química, y se solidificó el papel y el potencial de la química como ciencia. La primera tabla, que contiene solo 60 elementos, se creó en 1869, aunque hay que decir que el hilo de la historia de la tabla de elementos se remonta al siglo XVII, cuando un libro sobre la correlación de algunas propiedades de estas sustancias, así como algunos de sus pesos atómicos, se publicaron por primera vez. Pero la tabla de Mendeleev no solo clasificó los elementos en sí mismos, sino también sus propiedades. Parece casi absurdo que en ese momento muchos en la comunidad científica no quisieran aceptar esta increíble innovación científica. A pesar de la absoluta precisión de la ubicación de los elementos en la tabla, muchos científicos de la época estaban seguros de que era imposible predecir las propiedades o incluso la existencia de elementos que nadie había descubierto todavía. Pero la gráfica de Mendeleev hizo esto. Lo había conseguido fenomenalmente. Cuando organizó los elementos en series de acuerdo con sus propiedades y similitudes, aparecieron celdas vacías. Esto lo llevó a la idea de que todavía no se habían descubierto todos los elementos químicos de la naturaleza, y de hecho, a medida que pasaban los años, cada nuevo descubrimiento elemental encajaba perfectamente en los espacios vacíos de su mesa, como si lo predecía. Así de sorprendente y perfectamente predictiva fue su innovación, la tabla periódica en realidad. Hay una leyenda que Mendeleev vio la mesa en un sueño. En realidad esto no es cierto, pero no se puede decir que esta es una ficción completa. El trabajo en la mesa fue un proceso muy laborioso y agotador. Y sucedió que un día, Dmitri Ivanovich se quedó dormido mientras trabajaba en su proyecto. Cuando se despertó, inmediatamente volvió a trabajar. Su amigo, el profesor Inostrancev, vio que esto sucedía y relacionó este incidente fascinante con sus alumnos. Y así comenzó el rumor del sueño químico. Entonces, nuevamente, ¿cuál será el resultado de esta combinación de todos los elementos de la tabla periódica? Para responder a esta pregunta, vale la pena recordar todas las propiedades de los elementos. Algunos de ustedes podrían pensar que como resultado de tal procedimiento el resultado será algún tipo de nueva supermolécula o un neoelemento frankensteiniano único. Lo creas o no, este problema preocupa no solo a los aficionados, sino también a los científicos experimentados, aunque ni siquiera ellos pueden imaginar cuál sería el resultado de todos los elementos combinados. Pero si revelan la creencia de que podría convertirse en un plasma gluón o en algún parecido a una sustancia brillante y flamígera similar al plutonio, aquellos que estén interesados en este tema pueden querer consultar el libro ¿Qué pasa si?, por el escritor Randall Munroe. Este científico afirma que es bastante fácil combinar los elementos de la primera y la segunda fila, añadiendo la tercera fila podría incendiarse. Lanza la cuarta fila en la olla y mueres después de inhalar humos tóxicos y venenosos. Metiendo la quinta fila en el estofado no solo te envenenará, sino que también será seriamente irradiado. Cuando la sexta fila se lance a la mezcla, digamos que se quemará toda la sala donde se ubica el laboratorio, seguida de una ola de polvo y fuego que se eleva hacia el cielo.
En este punto no es realista, bueno, digamos que es imposible, incluso tratar de agregar los elementos de la séptima fila. Por supuesto, estas son solo hipótesis, pero lo más probable algún día, en algún lugar, habrá un científico que hará ese intento de todos modos, porque, bueno, como dicen, el fruto más dulce es el que está prohibido. Entonces, ¿cómo será esta molécula final y cómo podría ser peligrosa o a la inversa, útil para la sociedad? ¿Qué piensas? Un teórico del Departamento de Química de la Universidad de Nueva York, un profesor Mark Zuckerman, tiene una opinión contraria. Está convencido de que esta combinación de todos los elementos no daría lugar a la aparición de cualquier tipo de supermolécula. El resultado, dice, dependerá de qué átomos están ubicados al lado de los otros durante la reacción. Según él, este experimento se podría realizar 100 veces y el resultado serían 100 combinaciones completamente diferentes. Por ejemplo, el oxígeno se caracteriza por su potencial químico altamente reactivo. Si lo pones junto al hidrógeno, obtienes un hidróxido. Si hay algo de carbono cerca, obtienes un monóxido de carbono mortal. Con la colisión artificial de átomos, como cuando aceleramos y aplastamos partículas cargadas en un colisionador, a menudo obtenemos moléculas que apenas sobreviven por milisegundos antes de descomponerse. Entonces, si la creación de esta ubermolécula de alguna manera no funciona, entonces podríamos hacer esta cosa sin precedentes en llamas con el plutonio si pulverizamos metales sólidos y los combinamos con gases en un recipiente hermético. John Stanton, director del Instituto de Química Teórica de la Universidad de Texas, afirma que en este experimento el oxígeno se quemará al interactuar con el litio o el sodio. El carbón y el oxígeno nos darán óxido. El nitrógeno, los gases inertes y algunos metales como el oro no reaccionarán. Las sustancias reactivas nos darán óxido y sal. Esta dinámica finalmente conducirá a un equilibrio, una mezcla de compuestos estables. Sin embargo, si el resultado es plutonio resplandeciente, se producirá una intoxicación por radiación y una muerte rápida y agonizante. Como puedes ver, todo es un poco complicado. Como resultado de todas estas diferentes posibilidades surge un pensamiento singular. ¿Por qué incluso queremos probar y combinar todos estos elementos si este trabajo no nos va a dar algún tipo de perspectiva positivas potenciales? Pero si todos pensaran de esta manera, entonces la humanidad se paralizaría. No habría nuevos descubrimientos y la vida nunca cambiaría de la forma en que está ahora. Diablos, tal vez podríamos incluso volver a vivir como hombres de las cavernas, satisfaciendo solo nuestras necesidades básicas. Algo en que pensar. Por cierto, vale la pena mencionar el hecho de que Mendeleev no creó vodka, aunque muchas personas creen que sí. Solo defendió su tesis doctoral, titulada Un discurso sobre la combinación de alcohol y agua. Su papel consideró sus respectivas propiedades químicas, pero el estándar del 40% de alcohol para vodka apareció mucho antes. En realidad fue un experimento químico que parecía contradecir la ley de las matemáticas, que inspiró a Mendeleev a escribir su tesis. El experimento mostró que si mezclas medio litro de agua y medio litro de alcohol, no terminas con un litro de líquido. La molécula del líquido resultante es más pequeña en volumen que en una molécula de alcohol y una molécula de agua. El resultado de la mezcla de ácidos y álcalis. Es bien sabido que el estudio de la química está acompañado por una amplia variedad de normas y requisitos en materia de seguridad. Una de estas reglas no mezcle ácidos concentrados o calientes con álcali. Vale la pena saber que, violando esta regla, las consecuencias para el químico están llenas de peligros. Debe aprender que la mezcla de ácidos y álcalis puede provocar quemaduras químicas, interrupción del funcionamiento del sistema respiratorio y en una operación a gran escala el resultado será un incendio. No es broma tratar con compuestos químicos. Para ayudarlos a entender esto, bueno, realmente para convencerlos por completo, echemos un vistazo a algunos experimentos. Tome un vaso alto con un volumen de 350 mililitros y vierta 50 mililitros de agua en él. Luego, en pequeñas porciones, agrega álcali al agua, por ejemplo, hidróxido de sodio. Esperamos su completa disolución. Luego colocamos el vidrio debajo del extractor y lo encendemos. En un vaso aparte vertemos ácido clorhídrico.
10 a 20 mililitros deberían ser suficientes. Con un movimiento rápido para evitar quemaduras, vierta el ácido en el agua con el alcali. Y voilà, el resultado. Podemos observar un hervor repentino con el rocío volando en todas direcciones y una nube cáustica formándose en el aire. Como resultado de la mezcla de estas sustancias, en tan solo una fracción de segundos se libera una gran cantidad de calor, lo que conduce al calentamiento en soluciones débiles y a la casi instantánea ebullición del líquido en las fuertes. ¿Este efecto te recuerda algo? Es como agregar agua a una sartén caliente llena de aceite. El aerosol puede entrar en tus ojos y dañar tu vista, y el aerosol no solo es desagradable, también puede causar irritación de los pulmones, y el vidrio, si no es resistente al calor, estallará en cuestión de segundos. Este experimento también se puede realizar con ácido sulfúrico, añadir una solución fuerte de sodio cáustico. Durante la neutralización, el líquido hervirá con mucha fuerza, pero la pulverización y la nube pueden no aparecer, como en el ejemplo anterior. Te preguntarás por qué. Esto se explica por la masa del ácido sulfúrico. Es bastante pesado y casi de inmediato cae al fondo del vaso. El ácido clorhídrico tiene una masa muy baja, permanece en la superficie del agua y el calor no cae por debajo, sino que permanece en la capa superior. Eso es lo que hierve y salpica. En otras palabras, la regla principal cuando se trata de ácidos y alcalis no agregue agua al ácido, pero puede agregar un lento goteo de ácido en el agua. De lo contrario, el aerosol volará hacia el aire y causará una quemadura química. Por lo tanto, esta es la práctica de compuestos de sustancias. Tomen nota. Theodore Gray es un coleccionista que podría mezclar todos los elementos. ¿Podría una persona tener en su poder todos los elementos diferentes de la tabla periódica? ¿Y si este individuo quisiera unirse a todos juntos? Hay tal persona. Sin embargo, no llevará a cabo tal experimento. Su nombre es Theodore Gray. Coleccionar es un pasatiempo bastante común en el mundo. Algunos de estos acumuladores de cosas se dedican a recolectar artículos no estándar, o para ser más precisos, sustancias. En este caso, los elementos de la tabla periódica. Estas son personas que están interesadas en la química y desean recrear, en casa, al menos parte de todo el conjunto de sustancias. Tener la selección completa no es realista, ya que algunos de los elementos cuando interactúan con el aire u otros materiales dentro de los cuales podrían estar ubicados se descomponen en una fracción de segundo. Theodore Gray, uno de los desarrolladores de Wolfram Alpha, ha recopilado la mayoría de los posibles especímenes. También elaboró el maravilloso libro de ciencia popular llamado Elementos, una exploración visual de cada átomo conocido en el universo. En el libro, brinda consejos y recomendaciones sobre cómo ensamblar correctamente los elementos de la tabla periódica. El trabajo se basa en su experiencia personal y las fotos del libro son ejemplos del proceso de trabajo de Teodoro en su propio laboratorio. Según el señor Gray, está involucrado en tales actividades para ilustrar la belleza del mundo en general y en algunas de sus más singulares manifestaciones. Quizás se pregunten, ¿puedo yo, un ser humano común y corriente, comprar todos los elementos que quiero? Pues resulta que sí, es casi como comprar algo en una tienda en línea. Pueden comprar casi cualquier elemento que deseen de empresas de fabricación o incluso en Amazon o eBay. Incluso hay kits diseñados para niños, aunque difieren un poco en su composición de los destinados a coleccionistas serios. Esos servicios son proporcionados por Gallium Source o NASA. Por $695 de Metallium Inc. puede obtener un conjunto de 76 elementos sellados en contenedores especiales. Ustedes pueden comprar tungsteno por $8 y por solo $250 hay una varilla de tungsteno metálico disponible. El precio de un elemento también se ve afectado por el contenedor en el que se encuentra la sustancia. Por lo tanto, el sodio se puede comprar por $111, pero también hay uno a un precio de $1000. Los recolectores de productos químicos también difieren entre sí en las direcciones en las que realizan su trabajo. Entonces, algunos recolectan sustancias peligrosas y radioactivas y otros metales nobles puros. Como dijo el autor de ciencia ficción y químico Isaac Asimov, la química es el peligro sellado en botellas y tubos de ensayo. Pero la química nos permite no solo estudiar la naturaleza, sino también descubrir nuevos compuestos cuya existencia el mundo ni siquiera puede empezar a imaginar. Y tal vez, algún día nacerá alguien que se arriesgue a unir todos los elementos de la tabla periódica, y el resultado será un éxito absoluto para el desarrollo futuro de nuestra increíble civilización.